Hola, buenas. Mi nombre es Gloria Yoseli Arita. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es el tema composición porcentual de química. Nuestro objetivo para esta sesión sería calcular correctamente la composición porcentual de cada elemento presente en diferentes compuestos. Partiremos definiendo lo que es la composición porcentual. Es el porcentaje en masa de cada elemento presente en un compuesto y este se mide en porcentajes de masa. También nos indica la relación que existe entre el número de átomos de cada elemento. A partir de la fórmula nosotros podemos calcular lo que es el porcentaje. La suma total de cada uno de los porcentajes debe resultar a 100%. Para nosotros determinar lo que es la composición porcentual vamos a hacer uso de una fórmula que dice composición porcentual es igual al peso atómico por el número de átomos en la molécula entre el peso molecular. A esta división le va el resultado en esta división lo vamos a multiplicar por 100. Paso para nosotros obtener lo que es la composición porcentual. Nuestro primer paso será identificar la masa atómica de cada elemento del compuesto. ¿Cómo vamos a identificar cuál es la masa atómica? A través de la tabla periódica. ¿Y cuál es la masa atómica, por ejemplo, del hidrógeno? Sabemos que el hidrógeno es 1 gramo. En el caso del oxígeno son 16. Entonces, si nosotros podemos ver lo que es del H2O, que es la molécula del agua, en el hidrógeno tenemos lo que es su masa atómica es 1 y del oxígeno su masa atómica es 16. Nuestro paso número 2 será obtener el peso molecular del compuesto. ¿Cómo se obtiene el peso molecular del compuesto? Se obtiene a través de la multiplicación de la masa atómica de cada elemento por el número de átomos que contiene. Nosotros decimos H2O. Podemos ver que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Entonces, para el hidrógeno nosotros multiplicamos lo que son 2 átomos, quiere decir 2 por 1 es igual a 2. Y para el oxígeno sabemos que solo hay 1 átomo de oxígeno, lo multiplicamos por la masa atómica del oxígeno que es 16 y sería 1 por 16, estaríamos hablando de 16. 16 más 2 serían 18. Entonces 18 gramos sería el peso molecular de lo que es el agua. El paso número 3 sería dividir el peso de cada uno de los compuestos entre el peso molecular de todo el compuesto. Por ejemplo, del hidrógeno tendríamos que ir dividiendo 2 entre 18 y 16 entre 18 el del oxígeno. El paso número 4 sería multiplicar ese resultado por 100 para obtener el porcentaje. Entonces tendríamos, en el caso del hidrógeno, 2 entre 18 por 100. Ahí ya tengo el porcentaje de hidrógeno que hay en la molécula de agua. En el caso del oxígeno, lo que haríamos sería 16 entre 18 por 100 y también ya obtendríamos el porcentaje de oxígeno que hay en la molécula de agua. El paso número 5 sería comprobar que la suma de los porcentajes de cada elemento sea 100%. Entonces sumo el porcentaje que tengo de lo que es el hidrógeno más el porcentaje que me dio de lo que es el oxígeno y este me tiene que dar o 99.9 o 100%. Algo importante, que conocida la fórmula de un compuesto químico, es posible saber el porcentaje de masa con el que cada elemento que forma dicho compuesto está presente en el mismo. Entonces nosotros la composición porcentual, lo que nosotros andamos viendo es qué cantidad de cada elemento contiene un dicho compuesto. Por ejemplo, ya dijimos el H2O, que es la molécula del agua, qué cantidad hay de hidrógeno, de un 100%, qué cantidad hay de hidrógeno y qué cantidad hay de oxígeno. Ejercitémoslo. Ejercicio número 1. Una molécula de dióxido de azufre, que encontramos su fórmula molecular SO2, contiene un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Calcular la composición en tanto por ciento de dicha molécula.
Tenemos los datos, tenemos lo que es el azufre y el oxígeno. Entonces, si vemos nosotros, tiene solo un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Y el peso atómico del azufre es de 32.1 y el peso atómico del oxígeno es de 16 gramos. Ya tenemos estos datos, nosotros seguimos al siguiente. La masa molecular, tenemos del SO2, dióxido de azufre, tenemos que el azufre es 1 porque solo contiene un átomo en esa fórmula, por 32, que es el peso atómico, perdón, de lo que es el azufre, es igual a 32.1. Y del oxígeno tenemos 2 átomos de oxígeno por la masa atómica del oxígeno, que es 16, entonces lo multiplicamos y nos da 32. Sumamos cada uno de estos pesos y nos va a dar 64.1, que sería la masa molecular del dióxido de azufre. Tenemos un dato que lo necesitamos para aplicarlo en la fórmula. Para calcular entonces el porcentaje de azufre en el compuesto, entonces vamos a dividir lo que es 32.1 entre 64, que es la masa molecular del dióxido de azufre. Este resultado lo multiplico por 100 y me da un 50%. En el caso del oxígeno sería 32 entre 64, que es su masa molecular, es igual a 0.50. Este resultado lo multiplico por 100 y tengo un total de 50%. Dijimos que para poder comprobar si nuestro ejercicio está bueno, nosotros tenemos que sumar los porcentajes de cada uno de los elementos, y en este caso sería 50% más 50%, tenemos lo que es un 100%. El ejercicio número 2, calcular la composición porcentual del hidrógeno, azufre y oxígeno en el ácido sulfúrico. Si vemos la fórmula molecular está ahí. Si su peso molecular es 98 y los pesos atómicos del hidrógeno, del azufre y del oxígeno son 1, 32 y 16 respectivamente, entonces si vemos acá ya nos dan varios datos, nos dan los pesos atómicos de cada uno de los elementos, pero también nos dan el peso molecular de todo el compuesto del ácido sulfúrico. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Entonces, solo multiplicar lo que es en el hidrógeno, cuántos átomos están presentes. En este caso están presentes 2 por el peso atómico, que es el 1, y lo divido entre la masa molecular de todo lo que es el compuesto, que es 98, a esto multiplico por 100, nos da un 2%. En el caso del azufre, tenemos que su masa, peso atómico de lo que es el azufre es 32 por el número de átomos, que solo hay 1, entre 98 la masa molecular del compuesto, multiplicado por 100 nos da un 32.6% de azufre. En el caso del oxígeno, sería lo que es 16 su peso atómico por 4 el número de átomos, entre 98, que sería la masa molecular del compuesto, por 100 nos daría un total de 65.3% de oxígeno. Si sumamos nosotros cada uno de los porcentajes de cada uno de los elementos que forman el compuesto, en este caso el ácido sulfúrico, nos va a dar 2 más 32.6 más 65.3, un 99.9, que equivale a un 100%. En el ejercicio número 3 dice, calcular la composición porcentual del hidrógeno y del oxígeno en el agua oxigenada, H2O2, si los pesos atómicos del hidrógeno y el oxígeno son 1 y 16 respectivamente. Los datos, si ya vemos, hay 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. El peso atómico del hidrógeno es 1 y el peso atómico del oxígeno es 16. La masa molecular del agua oxigenada, entonces tenemos que calcularla, y en ella tenemos, el hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno es igual a 2. En el oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno por 16, que es el peso atómico, tenemos un total de 32. Y 32 más 2, tenemos un total de 34. Entonces la masa molecular del agua oxigenada sería en este caso de 34. Entonces vamos a seguir calculando lo que es el porcentaje de hidrógeno en el compuesto. 2 entre 34, la masa molecular del compuesto es igual a 0.06. Esto lo multiplico por 100 y tengo un total de 6%.
En el caso del oxígeno, entonces tenemos 32 entre la masa molecular, 34 es igual a 0.94. Esto lo multiplico por 100 y me da un 94%. Entonces ahí tenemos. Para nuestro ejercicio número 4, determine la composición porcentual del etanol con fórmula C2H6O. Tenemos entonces el carbono. Si vemos, tiene 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces voy a multiplicar lo que es 2 átomos de carbono por el peso atómico del carbono entre el peso molecular, 46.07, y todo esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces la respuesta sería 52.14%. Entonces, de un 100%, un 52.14 hay de carbono. Me voy de hidrógeno, 6 átomos de hidrógeno por su peso atómico, que es 1.008, entre 46.07 su masa molecular, por 100% hay 13.13% de hidrógeno en un 100% en la molécula. De oxígeno, solo tengo un átomo de oxígeno por 16, que es el peso atómico, entre 46.07, que es la masa molecular, por 100%, es igual a 34.73. Si vemos la relación de quién es que hay más porcentaje en este compuesto, entonces estaríamos hablando de lo que es carbono con un 52.14%, luego de oxígeno con un 34.73% y el hidrógeno de un 13.13%. En total aquí estaríamos cerca de un 100%. Eso es todo, nos vemos en la próxima.